El vídeo de hoy inicialmente iba a ser el final de dos casos de los que ya os he hablado en este canal, que serían el caso de Fernando Baez Sosa y el de Lucio Dupuy, que como os digo, si queréis conocer estos casos más en profundidad, tengo varios vídeos hablando de ellos en el canal. Y justamente coincidiendo con que ambas sentencias salían con muy poco tiempo entre una y la otra, pensé que el mejor cierre para estos dos casos, que ambos habían sucedido en Argentina, era comentar las dos sentencias en un mismo vídeo. Pero mientras estaba preparando el vídeo saltó la noticia de que habría que esperar un poquito más para la sentencia del caso de Lucio Dupuy, por lo que en este vídeo de hoy al final solo voy a hablaros de la sentencia del caso de Fernando Baez Sosa, y el de la sentencia de Lucio lo subiré el viernes, que es el día que se hará pública. Aunque sí que es cierto que en este vídeo os explicaré brevemente el motivo del por qué se ha tenido que aplazar la sentencia de Lucio, así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Empezaremos primero hablando de la sentencia de los 8 rugbyers acusados del asesinato de Fernando Baez Sosa. Desde que acabó el juicio el 26 de enero de 2023 se ha estado hablando en los medios de cuáles eran las posibles sentencias que iban a tener. Y es que existía la posibilidad de que los 8 no tuvieran la misma condena, sino que las condenas variaran dependiendo del rol o del papel que cada uno de ellos había tenido en el crimen. El día de antes de que se diera sentencia, los padres de Fernando, Silvino y Graciela llegaron a Dolores, el sitio en el que se estaba juzgando el caso, y a su llegada declararon lo siguiente: quiero que los chicos puedan salir a divertirse sanamente y que puedan regresar a sus hogares donde les esperan un padre y una madre. Algo que a nosotros no nos sucedió, porque Fernando se fue a divertirse y no volvió. Cuando veía cómo le pegaban a mi hijo, quería que esos golpes fueran para mí. Espero que la justicia y los jueces en este momento le den a Fernando una oportunidad, que lo que yo no pude hacer por él lo hagan ellos con una justicia ejemplar. Pero no solo se desplazaron hasta Dolores los padres de Fernando, sino también algunos familiares del joven desde Paraguay, de donde son originarios Silvino y Graciela. También hubo esa misma noche una vigilia en Dolores donde se pidió justicia por Fernando. Debido a la tensión constante que se vivió durante los días del juicio, para el día de la lectura de la sentencia había programado un operativo policial que cortaba las calles adyacentes al juzgado. Esto para evitar cualquier tipo de acto vandálico o que atentara directamente contra la vida de algunos de los presentes. La lectura de la sentencia tuvo lugar en el Tribunal de lo Criminal número 1 de Dolores. Y después de esto, cualquiera de las dos partes, si no estaba de acuerdo con la sentencia, podría apelarla. Poco a poco fueron llegando al juzgado las diferentes partes para la lectura de la sentencia, entre ellos Fernando Burlando, el abogado de la familia de la víctima, y se paró con los medios de comunicación para decir que tenía confianza en la justicia y que si no obtenían el resultado esperado de esta sentencia, apelarían. También llegaron al juzgado los padres de Fernando y casualmente también apareció Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, y llevaba una camiseta pidiendo justicia para el joven. Según contó la prensa, este hombre había ido a apoyar a los padres de Fernando como les había prometido y acompañarles en su dolor, y pidió una condena ejemplar para los acusados y que esta debería ser la cadena perpetua. También contó que iban a apelar el fallo de los jueces en el caso de su nieto, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Cuando la gente que se agolpaba en las puertas del juzgado vio aparecer al abuelo de Lucio, todo el mundo comenzó a gritar justicia por Lucio y fuerza. Minutos antes de la lectura de la sentencia, los 8 rugbyers acusados llegaron al juzgado rodeados de fuertes medidas de seguridad. Y pocos minutos después llegaron los 3 jueces que han estado presentes durante todo el proceso para dictar veredicto. Y el veredicto fue el siguiente: 5 de los acusados, Máximo, Ciro, Enzo, Matías y Luciano, son considerados coautores del delito de homicidio doblemente agravado en concurso premeditado por 2 o más personas, y con alevosía y en concurso ideal de lesiones leves, y por ello condenado todos ellos a prisión perpetua. Por otro lado, los otros 3 acusados, Blas, Ayrton y Lucas, fueron considerados partícipes secundarios
secundarios del delito de homicidio doblemente agravado, con concurso premeditado por 2 o más personas y por alevosía con el concurso ideal de lesiones leves. Y por ello estos 3 últimos acusados fueron condenados a 15 años de prisión. Durante la lectura del veredicto, algunos de los ya condenados se pusieron a llorar, pero la reacción que más llamó la atención fue la de Máximo Thompson, que se desmayó al escuchar el veredicto. El joven tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y la lectura del veredicto fue suspendida por aproximadamente unos 6 minutos. Tras estos minutos, la lectura se retomó ya sin la presencia de Máximo y con la sala prácticamente vacía. La sentencia completa de este caso es pública y tiene 163 páginas. Y la sentencia no solo recoge la condena por el asesinato de Fernando, sino también por las lesiones leves a los amigos de Fernando. De ahí que se las haya condenado también por el concurso ideal con lesiones leves. Lo primero que recoge la sentencia es si se admite lo que planteaba la defensa con respecto a la nulidad de las incautaciones de prendas y los aparatos electrónicos, como serían los teléfonos de los acusados, cosa que ninguno de los 3 jueces admite. Lo siguiente que se recoge en la sentencia es si queda probado el hecho y también la reconstrucción de los hechos, junto con las declaraciones de testigos presenciales, tanto de amigos de Fernando como de vigilantes de seguridad de la discoteca, y también de otras personas que estaban en la zona aquella noche, como las personas que atendieron a Fernando en la calle. Además, también recogen en esta sentencia la autopsia y diversas pruebas que implican a los acusados, así como las declaraciones esporádicas que algunos de los acusados hicieron durante el juicio. Según recoge la sentencia, los jueces han visto relevante los siguientes puntos: la existencia de un móvil, los medios escogidos para llevar adelante la acción luego de que la víctima se encontrara reducido y en un estado de semi-inconsciencia, el consecuente estado de indefensión aprovechado, la inusitada violencia desplegada, las zonas del cuerpo a la que fueron dirigidos los golpes, especialmente la cabeza de Fernando, la cohesión del grupo, ya que no solo eran amigos, sino que no fue la primera vez que se organizaban entre ellos para golpear a alguien. Y por último, la actitud posterior que tenían los acusados después de cometer el hecho. Luego se recoge que no se considera que hayan eximentes de responsabilidad, pero sí agravantes y atenuantes. Los eximentes de responsabilidad son circunstancias que exoneran o liberan de la responsabilidad penal de aquel que haya cometido el delito. Por ejemplo, un eximente de responsabilidad sería la defensa propia o tener cualquier anomalía o alteración psíquica. Para que lo entendáis mejor, os lo voy a explicar como me lo explicaron a mí en la carrera de Derecho cuando di la asignatura de Derecho Penal. Pongamos el ejemplo de que una persona le quita la vida a otra persona. En principio estaría cometiendo un homicidio, pero si la persona que comete ese delito lo hace teniendo alguna alteración psíquica, como puede ser un problema mental como la esquizofrenia, no se le podría condenar a prisión. Imaginaos que, por ejemplo, la persona que le quita la vida a la otra lo hace porque ha tenido un episodio, un brote esquizofrénico, que ha entendido que todas las personas que van vestidas de azul son demonios. Esa persona no sería consciente de que lo que está haciendo es un delito, porque estaría siendo víctima de una alucinación. Por lo tanto, no podría tener una condena a prisión, porque esto sería un eximente de responsabilidad, no era responsable de los actos que estaba cometiendo. Y lo que se haría sería internarlo en una clínica psiquiátrica. Evidentemente, en el caso de los Rubiers no se ha visto ningún tipo de eximente. Por lo tanto, se entiende que son completamente responsables de los actos que hicieron. Como os he dicho, también se recoge un atenuante, que sería el de no tener antecedentes condenatorios previos, es decir, no ser reincidente, no estar condenado previamente por un delito similar a este, y también un agravante por la extensión del daño causado y por la actitud de los imputados tras haber cometido el hecho. Luego en la sentencia se recoge el veredicto, aunque hay un error en la sentencia del que os hablaré más adelante. Como os digo, la sentencia que se dicta es la prisión perpetua para 5 de los Rubiers, para Máximo, Enzo, Ciro, Matías y Luciano, y 15 años de prisión para los otros 3 Rubiers restantes, para Blas, Ayrton y Lucas, porque se considera que estos 3 últimos no tuvieron el mismo grado de participación en el delito que los 5 anteriores. Por eso unos tienen una pena más grave que otros. Además, que también se les condena a pagar las costas del juicio, los honorarios de Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando, y los de Hugo Tomei, su propio abogado. Además, también
dentro de esta sentencia se recoge que el Ministerio Público Fiscal actuará contra Juan Pedro Guarino y Tomás Colanzo por el falso testimonio, es decir, por haber mentido sus declaraciones judiciales. Como os digo, dentro de esta sentencia se recogen los roles de todos y cada uno de los condenados. Tanto Máximo como Ciro estuvieron en todo momento atacando a la víctima y el ADN les vincula directamente con Fernando. Tanto Luciano como Enzo, inmediatamente después de que comenzara el ataque, se movilizaron desde la parte trasera del coche hasta donde yacía Fernando, y ahí efectuaron movimientos de ataque. También todas las prendas de ropa que llevaba Matías aquella noche tenían manchas de la sangre de Fernando, lo que demostraría un contacto directo con la víctima. Es por esto que a estos 5 rubiers se les ha condenado a la prisión perpetua, porque se considera que estos 5 pusieron mano sobre Fernando. Esto basándose en pruebas directas y contundentes, como por ejemplo los testimonios, o los vídeos y los hallazgos periciales. Y se entiende que los otros 3 rubiers restantes, aunque sí formaron parte del hecho, sus aportes no resultaron esenciales para que las conductas de los autores se consumaran. Es decir, que aunque los otros 3 que solo han sido condenados a 15 años no hubieran intervenido, los otros 5 condenados a prisión perpetua podrían haber acabado igualmente con la vida de Fernando. Y es por eso que se considera que el grado de implicación en el hecho de Ayrton, Lucas y Blas no es un aporte esencial para cometer el delito, ya que los otros 5 podían haberlo cometido perfectamente sin que ellos llegaran a participar. Tras la lectura de la sentencia, los padres de Fernando mostraron su satisfacción por la resolución, aunque sí que es cierto que tenían algunas objeciones. Silvino dijo que estaba aliviado con la sentencia, pero que consideraba que se habían quedado cortos con los 3 acusados restantes, porque para él estos 3 chicos también deberían haber recibido, al igual que los otros 5, la prisión perpetua, o como mínimo 25 años y no 15. En Argentina la prisión permanente no es permanente per se, no es como en Estados Unidos, que ya es pasar el resto de lo que te queda de vida en prisión. En Argentina los condenados por este caso podrán salir dentro de 30 años, es decir, en el 2053. Sin embargo, los 3 rubiers que han sido condenados a tan solo 15 años podrán salir en libertad condicional en 2030, es decir, cuando solo hayan pasado 7 años en prisión, aunque todavía estas condenas pueden ser revisadas, ya que parece ser que todas las partes van a apelar. De momento no se sabe si los condenados van a continuar en la prisión Melchor Romero, donde han estado estos últimos 3 años, o puede ser que a lo mejor al ya tener una condena en primera instancia se le traslade a otra prisión distinta para cumplir esa condena. Esa misma tarde, tras conocer la sentencia, los padres de Fernando junto con su equipo legal dieron una rueda de prensa. La madre de Fernando dijo en esa rueda de prensa que sintió paz y calma tras escuchar la condena. También le preguntaron cuál fue el peor momento del juicio para ella, y dijo que en sí todo el juicio, aunque ver cómo asesinaban a su hijo grabado en vídeo no es fácil. Y también menciona que le costó mucho dormir porque estaba siempre pensando en esas imágenes del ataque a su hijo. Recordemos que tanto Silvino como Graciela vieron en varias ocasiones durante el juicio los vídeos de la agresión a Fernando, porque cada vez que un testigo testificaba ponían esas imágenes en la sala. También les preguntaron que qué harían ellos ahora, y Graciela respondió que es a partir de ahora cuando ella y su marido podrán por fin empezar un duelo por su hijo y aprender a convivir con el dolor de haberlo perdido. Le preguntaron también que qué le pareció el desmayo de Máximo al escuchar el veredicto, a lo que ella responde que no le prestó atención, porque cuando lo mira tiene presente cómo él atacó a su hijo y no le conmovió que se desmayara. Graciela también mencionó en esa rueda de prensa que hay padres y madres que se han puesto en contacto con ellos porque por desgracia están en una situación parecida a la suya, pero que como en estos casos aún no han tenido justicia, les piden a ellos consejo, porque la madre de uno de ellos dijo que la condena había sido desmesurada, y quien lo dijo fue Rosalía Zárate, la madre de Máximo. Esta mujer, ante el desmayo de su hijo durante la lectura de la sentencia, gritó lo siguiente: "Eso es todo una mentira, saquen a todos los periodistas, la puta que los parió. 3 años torturándolos, no me importa nada más". Y los periodistas que estaban fuera de la sala tras el desmayo de Máximo dijo que esta madre les apuntó a ellos directamente y les dijo lo siguiente: "Todo es culpa de ustedes". Y es que esta mujer piensa que los acusados han tenido condenas tan graves por culpa de los medios de comunicación. A todo esto, Graciela, la madre de Fernando, dijo en la rueda de prensa que no creía en el arrepentimiento de ninguno de ellos y que seguro que era todo parte de algún
algún tipo de estrategia. Y añadió que no se puede echar la culpa a la prensa de la condena porque las imágenes de la agresión a su hijo hablan por sí solas. Al terminar la rueda de prensa, Fernando Burlando, el abogado de la familia, tomó la palabra y dio las gracias a todo el mundo por el apoyo. En cuanto a los condenados, de momento estarían separados del resto de reclusos de la prisión y se espera que se les vayan juntando poco a poco, ya que temen por las posibles represalias que puedan tener los presos contra ellos. Lo que sí se sabe es que un preso de esta cárcel les hizo una foto y la subió a redes sociales diciendo recién llegaditos. También se sabe que ninguno de ellos ha querido recibir ayuda psicológica, hecho que contrasta mucho con lo que se había dicho semanas atrás, sobre todo porque se mencionó que Máximo Thompson sí que estaba recibiendo esta ayuda psicológica. Como os he mencionado, también se habla de la posibilidad de que sean trasladados al penal de Campana, ya que está más cerca de la ciudad de Zárate, de donde son todos ellos, y al parecer se menciona que en esta prisión ya habrían solicitado 8 plazas, pero el servicio penitenciario ha recomendado que todos ellos sean enviados a cárceles diferentes y que Máximo sea alojado en soledad. El hecho de que se les mande a cárceles separadas es algo que al parecer ya está definido y se hace, por ejemplo, cuando hay bandas delictivas implicadas, porque así evitan que los miembros de esa banda cumplan condena en el mismo centro. También se ha recomendado que no es necesario que vayan a un penal de máxima seguridad en base al perfil que tienen. Pero ¿por qué quieren que Máximo sea alojado en soledad? Pues porque según han observado miembros de la prisión, parece ser que Máximo y los otros 4 condenados a prisión perpetua han estado teniendo discusiones dentro de la cárcel, tanto antes de la sentencia como después. Como os mencionaba, todas las partes en este juicio tienen un plazo de 20 días para apelar desde que se hizo pública la sentencia. Y ya sabemos que tanto la fiscalía como la acusación particular piensa apelarla. Pero quienes también van a apelar el fallo son los padres de los condenados. Y estarían en búsqueda de unos nuevos abogados porque no estarían de acuerdo con la defensa que ha llevado a cabo Hugo Tomei, el abogado de los 8 Rubiers. Que la familia de los condenados prefiera que todos vayan juntos a la cárcel de Campana no es algo casual. Resulta que en esta cárcel un familiar de la familia Pertosi estaría cumpliendo condena allí, además de que la hermana de Enzo Comenelli es policía carcelaria en esa prisión. Y ante esas conexiones, mucha gente empezó a decir que estos chicos tendrían una serie de privilegios en esa cárcel, pero para el servicio penitenciario esto sería incompatible. Y es precisamente por esto por lo que ni Enzo, ni Ciro, ni Luciano, ni Lucas podrían cumplir pena en esa prisión, aunque todo esto quedaría en manos del juez de ejecución, que será quien tenga que decidir dónde cumplirán condena cada uno de los Rubiers condenados por el caso de Fernando, y también será quien decidirá lo que pasará con las apelaciones. Pero como os he dicho antes, parece que hay un error en la sentencia. Resulta que en la página 15 de la sentencia se recoge que Ayrton, Blas y Lucas fueron partícipes necesarios, cosa que más adelante se modifica y se les sentencia como partícipes secundarios. Esto puede ser simplemente un error a la hora de redactar el documento y que lo que realmente valga sea lo último, pero al ser considerados partícipes secundarios solo han tenido la prisión de 15 años y probablemente por aquí tire alguna de las partes dentro de la apelación. En cuanto al caso de Lucio Dupuy, como os mencionaba, la sentencia estaba prevista para que saliera el día 13 de febrero, pero ambas partes han decidido apelar el veredicto. Tanto la familia de Lucio como la fiscalía pedían que Magdalena Espósito, la madre de Lucio, fuera también acusada por el abuso sexual ultrajante de su hijo, cosa por la que sí había sido condenada Abigail Páez. Además, como os mencioné en el vídeo en el que hablaba de este caso, la familia de Lucio también buscaba que se aplicara el agravante de delito de odio por ser un niño. Por otro lado, la abogada de Abigail lo que estaría buscando es que se cambiara el veredicto a un homicidio preterintencional, diciendo que su defendida lo que quería era herir al niño, causarle lesiones, pero no llegar a matarlo. Además, también solicita que se le absuelva del delito de abuso sexual por una duda razonable. Por otro lado, el abogado de Magdalena Espósito, la madre de Lucio, también habría recurrido el veredicto, pidiendo que se absuelva a su clienta del delito de homicidio agravado, ya que su defendida no estaría presente en el momento en el que se produjo la agresión mortal a Lucio, sino que estaría su pareja. Además, también argumenta que este hecho debería encuadrarse como violencia de género porque el padre de Lucio, Cristian, ejercía una supuesta violencia sobre ella. Todas estas alegaciones se llevarán a cabo el 13 de febrero y será a puerta cerrada como ha sido hasta ahora el juicio. Es por esto que se ha retrasado la sentencia y la tendremos por fin
fin este viernes. Como os digo, en el momento que se haga pública la sentencia del caso de Lucio Dupuy, no os preocupéis porque yo os traeré aquí un vídeo explicándoos todo. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decidme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.